Hola a todos, hoy día vamos a continuar con un nuevo tema combinativo. En este caso nos toca hablar del ataque perpetuo. La semana anterior habíamos tocado el tema del jaque perpetuo. El ataque perpetuo es bastante similar. ¿En qué consiste el ataque perpetuo? Es un tema combinativo utilizado como recurso salvador por el bando que está en desventaja o en posición donde debería perder. El ataque perpetuo consiste en perseguir a una determinada pieza obligándola a escapar para de nuevo atacarla de manera continua sin que pueda escapar de los ataques y de esa manera obliguemos a repetir movimientos asegurando el empate. Acá, en la posición que tenemos, las blancas están en una posición bastante difícil porque deberían perder. Las negras poseen una dama y un peón. Sin embargo, la posición es tal que el blanco encuentra el recurso del ataque perpetuo atacando con los alfiles a la dama. Alfil jugamos a B2, la dama no puede capturar porque el alfil está defendido por el rey. Deberá mover a la casilla A2, no puede ir a otra casilla. Y ahora el alfil de casillas blancas ataca a la dama. La dama no puede mover en toda la línea vertical. Tiene que ir a la casilla B1 única, alfil C2. Y como podemos ver, la dama no puede escapar del continuo ataque del alfil blanco. Y de esa manera obliga a las negras a repetir movimientos, asegurándose el empate. Vemos otro ejemplo de el ataque perpetuo. Acá las negras tienen ventaja material, tienen un alfil de ventaja. Sin embargo, las blancas logran empatar gracias al ataque perpetuo. En este caso jugamos rey B3, amenazamos capturar el alfil. Y dicho alfil no puede ir a la casilla C5 porque está el peón ahí amenazando la casilla. Por esa razón, la única casilla posible sería ir con el alfil a la casilla C1. Igualmente, el alfil juega a la casilla C2 persiguiendo al alfil que no puede capturar el peón porque está defendido. Tiene que jugar alfil A3. El blanco regresa al mismo sitio a la casilla B3 atacando el alfil. Y de esa manera las negras se ven forzadas a regresar nuevamente a la casilla C1. Y así, mediante un ataque perpetuo, las negras no pueden evitar repetir movimientos, asegurando el empate del blanco, a pesar de tener una posición muy pero muy desventajosa. Acá, las negras tienen una torre de ventaja. Sin embargo, las blancas logran salvarse gracias al ataque perpetuo. Veamos qué puede pasar en esta posición. Jugaremos el rey a la casilla B6. La torre negra está amenazada. Deberá mover la torre. No puede ir a la casilla A4 ni a la casilla A2 porque vendría un doble de caballo en C3. Así que forzado tiene que ir a la casilla A8. Tampoco puede ir a A3 porque si no el caballo blanco capturaría la torre si va a la casilla 3. La única casilla posible sería la casilla A8. El rey blanco ataca la torre y como podemos ver, igualmente la torre tiene que regresar a la casilla A4 o en todo caso jugar a la casilla D8. Porque si juega a la casilla E8 viene un doble de caballo, igualmente si iba a la casilla G8 viene un doble de caballo. De tal manera que la torre tiene que jugar en D8, rey C7, torre A8, rey B7, si va a A4, si va a la casilla A5, rey B6, torre A8 y la posición se termina repitiendo. Las negras no pueden evitar el empate. En el siguiente ejercicio observamos que las blancas están en desventaja, en clara desventaja.
Sin embargo, logran salvarse mediante el recurso del ataque perpetuo. En este caso, las blancas amenazarán mate jugando torre H5 y al mismo tiempo están amenazando capturar la dama negra. La dama negra no puede capturar la torre blanca porque en caso de capturarla vendría caballo F6 haciendo un doble y quedarían rey y caballo contra rey y caballo, que sería empate. Por esa razón es que la dama no puede capturar la torre. Y no puede ir a la casilla G2 porque vendría torre H8 jaque y no quedaría más que bajar la dama y las negras recibirían mate. Así que luego de la jugada torre A4, las negras se ven forzadas a evitar el mate en la casilla H8 jugando dama B2. Pero igual las blancas logran encontrar el recurso de torre B5 y de esa manera la dama negra va a tener que jugar a la casilla H2 obligado, porque si captura viene el doble de caballo igualmente. Así que mediante ese movimiento de torre amenazando continuamente a la dama, las negras no pueden evitar la repetición de movimientos, asegurando a las blancas el empate. Como vemos, el recurso del ataque perpetuo es un recurso que utiliza el bando que generalmente se encuentra en problemas o que tal vez quiere asegurarse un empate y necesita medio punto para asegurar algún premio en un campeonato. Acá tenemos una posición donde las blancas están en desventaja material, pero logran empatar gracias al ataque perpetuo. Jugamos caballo C5. Hay que tener cuidado donde juega la torre. Por ejemplo, si jugamos torre D8, vendría caballo B7. Tenemos que defender el alfil, no podemos defenderlo desde la casilla D5 porque está el alfil de casillas blancas. Tenemos que ir a torre A8, caballo C5, atacamos con el alfil a la torre y con el caballo al alfil. Tendremos que defender el alfil con la torre y la posición se va a repetir. Atacamos el alfil, las negras no tienen otra más que repetir movimientos y esto es empate gracias al ataque perpetuo que hace las blancas a la torre negra. En esta posición que tenemos a continuación, igualmente las negras no pueden evitar que el blanco consiga el empate gracias al ataque perpetuo que hace el rey blanco a la torre negra. La torre tiene que moverse, no puede jugar a la casilla D7 porque el caballo podría capturar la torre. Y si mueve a cualquiera de las casillas en la línea horizontal, perdería el caballo. Y el final entre torre y caballo contra rey y torre, perdón, rey y caballo contra rey y torre, debería terminar en empate en la mayor parte de los casos, salvo pues que el bando que tenga el caballo se encuentre en una posición no muy cómoda, generalmente en la banda donde pueda perder. Pero esa posición de rey y caballo versus rey y torre debería terminar en empate. Por esa razón es que la torre tiene que ir a la casilla D8, las blancas jugar caballo E6 atacando la torre, las negras deben repetir porque si no perderán su caballo, torre D7, caballo C5 y la posición va a ser tal que no podemos evitar el empate gracias al ataque continuo a la torre negra. En esta posición vemos que las blancas están amenazando mate. Quieren hacer jaque mate en la casilla H7. Como podemos ver, si la dama logra capturar al peón de H7 o si logra colocarse con la dama en H7, será jaque mate, el famoso mate del beso de la muerte. Parece que las negras no pueden evitar el mate, pero el negro acá encuentra un recurso de un ataque perpetuo
y de esa manera obligar al blanco a repetir jugadas asegurándose el empate de las negras. Jugó dama C2, evita el mate en la casilla H7 y amenaza a cambiar damas. A las blancas no les conviene el cambio de damas porque, como podemos observar en esta posición, las blancas están en desventaja material. Las blancas deberán cubrir la acción de la dama negra sobre la dama blanca, evitando el cambio de damas, para seguir amenazando el mate en la casilla H7, pero las negras juegan dama C6 y nuevamente están amenazando un cambio de damas. Las blancas deben cubrir el ataque porque si cambian damas, las blancas estarían perdidas por la desventaja material, tendrían una pieza de menos. Así que deberán cubrir con la torre. No pueden cubrir de caballo porque si cubre de caballo desaparece la amenaza y la ventaja negra va a prevalecer. Torre de 5. Las negras juegan dama C2 repitiendo movimientos. Las blancas no podrán evitar esa repetición y el negro con ello se asegura el empate. Acá tenemos una posición donde podemos observar que las negras tienen una gran ventaja, también tienen una dama. Y el rey negro amenaza capturar los peones blancos en sus siguientes movimientos y de esa manera asegurarse una victoria muy cómoda, porque podría coronar los peones que están en G y en F. Pero gracias al recurso del ataque perpetuo y del ahogado que habría aquí en esta posición, las blancas logran salvarse. Pero para salvarse primero tienen que forzar a la dama a colocarse en una posición incómoda. Y para eso jugamos primero H8 igual a dama, coronamos dama. La dama tiene que capturar la dama negra, la dama blanca. Y ahora sí, las blancas sacrifican la torre en B8. Las negras no pueden capturar la torre en B8 porque de ser capturada la torre sería tablas por ahogado. El rey blanco no tendría dónde moverse y las demás piezas, en este caso los peones, tampoco pueden moverse, sería empate. Por ese motivo es que tras torre B8 las negras no capturan la torre. El negro deberá jugar dama H7, que es una casilla única. Las negras, para evitar que el rey blanco se mueva y solo pueda mover su dama, juega torre B4, un buen movimiento, asegurando que solo pueda moverse la dama. La dama negra se mueve, podemos jugar torre B8 nuevamente. No puede capturar, como ya vimos, porque si no sería empate. Tiene que regresar a H7 y regresa la torre a la casilla B4. Y de esa manera estamos repitiendo movimientos. Las blancas logran forzar el empate gracias al ataque perpetuo que hacía la torre sobre la dama negra. Y en este último ejemplo, las blancas se aseguran el empate gracias también a un ataque perpetuo. Juega primero alfil de 2. Como podemos observar, la dama negra no tiene casillas buenas. La única casilla buena para poder escapar es la casilla B2. No hay otra más porque otra casilla significaría perder la dama a cambio de una pieza del blanco, pero la ventaja blanca sería enorme. La dama negra, tiene que jugar forzado a la casilla B1. Jugamos acá torre B1. La dama deberá capturar el peón. Hacemos torre A1, torre B1. Y estamos repitiendo movimientos y de esa manera aseguramos el empate. Vimos que es bastante interesante este tema táctico, un tema que nos puede servir para poder salvar posiciones difíciles. Hay que tener en cuenta también este tema táctico para que evitemos que nuestro oponente encuentre ese tipo de recursos tácticos y se pueda salvar. Bien, espero que les haya gustado este vídeo. Nos veremos en el próximo. Que tengan un excelente día.